Bienvenido a este video que no solo te va a contar una pelea, te va a mostrar cómo en una sola noche se puede enterrar para siempre lo que parecía una carrera imparable. Hoy vas a descubrir la historia real detrás de la pelea que enterró la carrera de Adrien Broner, una pelea que empezó mucho antes de que sonara la primera campana y que dejó cicatrices que ni todo el dinero ni toda la fama pudieron borrar. Quédate porque lo que pasó arriba del ring fue brutal, pero lo que pasó después fue aún peor, y vas a ver cómo un solo error, un solo exceso de confianza, puede volverse una cadena de caídas que jamás se detienen. Te adelanto algo, Broner tenía todo para ser la próxima leyenda, pero el verdadero golpe no vino de su rival, sino de él mismo, y hoy entenderás por qué. Antes de arrancar, hazme un favor, dale like a este video ahora mismo, suscríbete y compártelo con ese amigo que cree que en la vida se puede ganar solo con talento. Y dime en los comentarios, ¿crees que Adrien Broner todavía puede volver a ser grande o ya es historia enterrada? Déjame tu respuesta porque tu opinión hace que esta comunidad crezca. Ajusta bien los guantes porque lo que estás a punto de escuchar es más que una pelea, es una advertencia para cualquiera que se crea invencible. Y no te vayas porque en medio de esta historia te daré detalles que al final encajan como piezas de un rompecabezas. Si parpadeas, te lo pierdes. Adrien Broner no nació con una cuchara de plata, pero desde niño se prometió que viviría como un rey. Creció en Cincinnati, Ohio, en barrios donde o eras fuerte o eras invisible. Desde los 6 años se puso unos guantes de boxeo casi más grandes que él mismo. En esos gimnasios mugrientos, rodeado de sudor y bolsas de boxeo rotas, Adrien encontró su verdadero patio de juegos. No era el más grande, ni el más musculoso, pero sí el más rápido para soltar la lengua y los puños. Y desde el principio aprendió algo que cambiaría todo. Si haces ruido, el mundo te escucha. Su entrenador de infancia, Mike Stafford, decía que nunca había visto a un niño tan confiado. Broner era el primero en llegar al gimnasio y el último en irse, al menos en esos primeros años. Peleaba con cualquiera, no importaba si era mayor o más pesado. Se subía al ring, se burlaba de sus rivales, bajaba los brazos, esquivaba golpes solo para humillar. Si ganaba, y casi siempre ganaba, salía del ring bailando y lanzando frases como "soy el mejor", recuérdenlo bien. Y esa frase, "recuerda esto bien", la repetía como un mantra. Aquí tienes el primer factor que quiero que guardes. Broner entendió que la imagen lo era todo. Desde niño construyó un personaje, confiado, invencible, intocable. Pero más adelante descubrirás cómo esa misma imagen se volvería una jaula. Con 16 años ya era una sensación local. Los promotores lo miraban de reojo, intrigados por su velocidad, su estilo técnico y sobre todo su boca imparable. En cuanto pudo debutar como profesional, lo hizo sin titubear. Pelea tras pelea, Broner despachaba rivales con una mezcla de técnica y espectáculo. Si podía acabar un combate bailando sobre el ring, mejor. La prensa lo adoraba porque era garantía de titulares. Cada declaración suya era oro puro para vender boletos. ¿Quién no quería ver a ese chico fanfarrón retando a medio mundo? Pero detrás del brillo había una verdad que casi nadie veía. Broner empezó a sentir que nadie podía decirle nada. Ganar fácil le hizo creer que entrenar más duro era innecesario. Recuerda este segundo factor porque será clave. Broner cambió horas de gimnasio por horas de fiesta. Entre victoria y victoria, las distracciones crecían. Autos caros, cadenas de oro, clubes nocturnos, amistades dudosas. Sin embargo, cada vez que subía al ring, ganaba, y cada victoria reforzaba su idea de que podía hacer lo que quisiera. Su gran salto vino cuando ganó su primer título mundial en peso superpluma. Lo hizo con estilo, knockout, show, gritos, risas. Después subió de división, volvió a ganar y lo hizo de nuevo. Cada categoría nueva era un escenario para su ego. Empezó a imitar a su ídolo máximo, Floyd Mayweather Jr., no solo en el estilo defensivo del show de rol, sino en la forma de hablar, de vestirse, de burlarse de los rivales. Broner incluso se rodeó de un séquito que lo seguía a todos lados. En cada conferencia de prensa, parecía que estaba interpretando un papel que el mundo amaba odiar. Pero aquí quiero que anotes otro detalle. Floyd Mayweather podía presumir porque su ética de trabajo era legendaria. Mientras otros dormían, Floyd entrenaba. Mientras otros celebraban, Floyd estudiaba videos de sus rivales. Broner imitaba la fachada, pero no la disciplina. Y este será el factor decisivo que explotará después. Porque puedes copiar el show, pero no puedes fingir la resistencia mental y física que solo se forja en silencio cuando nadie mira. Aún así, para la mayoría de fanáticos, Broner era la siguiente gran estrella. El boxeo necesitaba un heredero para Mayweather y todos apuntaban a Adrien. La prensa lo apodaba el Mini Floyd.
Algunos lo odiaban, otros lo amaban, pero nadie era indiferente, y Bronner se alimentaba de eso. Cada declaración arrogante, cada burla, cada paso de baile después de derribar a alguien, era parte de su combustible. Mientras tanto, la división de peso ligero y superligero empezó a quedarle pequeña. Bronner quería más reflectores, más bolsas millonarias, más respeto. Su próximo paso fue subir al peso welter. Muchos advirtieron que sería peligroso. Bronner no era un welter natural, su pegada se diluía en esa categoría, su defensa tendría que ser perfecta, pero él no escuchaba consejos. Recuerda esto bien, el orgullo de Bronner siempre hablaba más fuerte que cualquier voz de sensatez. Cuando se anunció la pelea con Marcos Maidana, muchos pensaron que sería otro escalón fácil. Maidana, el guerrero argentino, era conocido por su pegada dura, pero también por ser técnicamente desordenado. Un rival ideal para lucir la defensa de hombro y las contras relampagueantes de Bronner. Eso creía él, eso vendió él, eso celebró él en cada conferencia previa, imitando risas, lanzando insultos, burlándose del acento de Maidana, diciéndole que lo haría ver como un amateur. Pero mientras Bronner celebraba, Maidana estaba encerrado con Robert García, su entrenador, trabajando como un soldado, afinando una estrategia brutal, asfixiar a Bronner desde el primer segundo. Aquí quiero que recuerdes el último factor de esta parte. Mientras Bronner se reía, Maidana estudiaba. Mientras Bronner salía de fiesta, Maidana fortalecía su resistencia. Y cuando dos mundos así se encuentran en un ring, uno se quiebra. Así que anota bien: arrogancia excesiva, disciplina relajada, entrenamiento flojo y subestimación del rival. 4 elementos encendidos como dinamita. Pronto verás cómo estos factores, que parecían parte del show, se convirtieron en la verdadera trampa mortal. Porque cuando Bronner cruzó esas cuerdas para enfrentar a Maidana, ya no había micrófonos, ya no había séquito, ya no había bromas. Solo había un hombre al frente decidido a derribar todo su castillo de papel, golpe a golpe. 15 de diciembre de 2013, el día que Adrien Bronner juraba sería otro espectáculo para inflar su leyenda. Desde que puso un pie en la arena de San Antonio, Texas, se sentía como una estrella de rap más que como un boxeador. Caminó al ring rodeado de su séquito, música estridente, cadenas brillando. El público, dividido entre aplausos y abucheos, esperaba ver si el chico prodigio confirmaba su reinado ahora en las 147 libras. En la otra esquina, Marcos Maidana respiraba profundo. Su mirada no era la de un boxeador que venía a pasear, era la de un hombre que cargaba el hambre de toda una carrera. Maidana sabía que nadie le regalaba respeto, debía ganárselo puño a puño. Con Robert García a su lado, había transformado su estilo caótico en una máquina de demolición organizada. Este era el Maidana que había llevado a Amir Khan al infierno, el mismo que hizo sangrar a Eric Morales, un rival que nunca dejaría de lanzar golpes hasta que sonara la campana o uno de los dos cayera dormido. Pero Bronner estaba convencido de que su talento era suficiente. En la primera campana, empezó el show. Fintas, hombros relajados, sonrisas burlonas. Se paraba frente a Maidana como diciendo: esto es todo lo que tienes. El argentino respondió con un gancho de izquierda que reventó la guardia de Bronner. Fue el primer aviso de una noche larga y dolorosa. Bronner intentó devolver con su jab rápido, pero Maidana no estaba ahí para boxear bonito, estaba para romperle la cara. Round tras round, Maidana impuso su voluntad. No había espacio para el lujo. Bronner intentaba refugiarse en las cuerdas, pero cada vez que retrocedía, Maidana lo cazaba contra las esquinas, descargando combinaciones al cuerpo y a la mandíbula. Para la mayoría de campeones, un rival agresivo se neutraliza con movilidad y ganchos precisos. Pero aquí es donde la falta de disciplina de Bronner empezó a pasar factura. Sus piernas no respondían como debería, su respiración se cortaba más rápido de lo normal. ¿Recuerdas el factor de entrenar menos y confiar en el talento? Aquí empezó a escupirle en la cara, porque en esos momentos de infierno, no hay carisma que te salve, solo tu fondo físico. En el segundo round, Maidana conectó un gancho de izquierda brutal. Bronner se desplomó contra la lona. La multitud rugió como si el héroe arrogante acabara de recibir justicia divina. Bronner se levantó rápido, como si nada hubiera pasado, pero dentro de su mente algo se quebró. Por primera vez en su carrera profesional, sintió la soledad de no tener respuestas. Ya no era The Problem. Ahora él tenía un problema enorme frente a él. Aún así, fiel a su personaje, trató de burlarse, de provocar. Se aferró a agarrar a Maidana cada vez que podía, buscando robar segundos de respiro. Pero Maidana lo entendió. Cuanto más sufra Bronner, más se desmorona su máscara de invencible. Y así fue. Los asaltos pasaban como una pesadilla. Cada campanazo era un recordatorio de que no estaba listo para un monstruo como ese argentino,
que parecía no cansarse jamás. Broner empezó a reclamar al referee, fingía golpes bajos, protestaba cada cabezazo. Maidana, en cambio, solo respondía con más golpes. Golpes al hígado, ganchos a la sien, cruzados que doblaban la guardia de Adrien como si fuera papel. Cada impacto recordaba al público que el boxeo, al final, no perdona la soberbia. Recuerda este patrón. La defensa de hombro de Floyd Mayweather funcionaba porque estaba sostenida por una mente fría y un físico impecable. Broner solo tenía la fachada, no el sacrificio. En el octavo round, Maidana volvió a derribarlo. Broner cayó de espaldas, miró las luces, tragó saliva y se levantó tambaleando. Su esquina, desesperada, le gritaba instrucciones que ya no escuchaba. No había plan B, no había plan C. Todo el show se reducía ahora a sobrevivir. Para la prensa, ese segundo derribo fue la confirmación. Maidana había logrado lo que muchos soñaban, exponer a Broner como un producto inflado. Pero no todo se trataba de los golpes físicos. Cada puño que Maidana lanzaba iba demoliendo algo más valioso, la confianza absoluta de Adrien Broner. Aquella creencia de que podía hacer lo que quisiera, pelear como quisiera y salirse siempre con la suya. Lo que se fracturó esa noche no se arregla con entrenamiento ni con palabras bonitas. Se llama aura de invencible. Y cuando un boxeador la pierde, no importa cuántas victorias vengan después, todos sus rivales saben que sangra como cualquier mortal. Los asaltos finales fueron una tortura. Broner, sin energía, sin respuestas, intentando sobrevivir agarrando y empujando. El público, que alguna vez lo celebró como el heredero de Mayweather, ahora lo veía con otra cara, la del arrogante puesto en su lugar. Cuando sonó la campana final, Adrien apenas levantó las manos, más por orgullo que por convicción. Maidana celebraba su hazaña mientras Broner salía del ring rodeado de abucheos. Ni su séquito, ni sus joyas, ni sus frases provocadoras podían esconderlo. La derrota era clara, brutal y definitiva. Recuerda esto bien. Ese día no solo perdió una pelea, perdió algo que muchos boxeadores tardan años en construir: el respeto de la división, el temor de sus rivales, la fe de sus fans. Lo que sucedió esa noche fue un terremoto en su carrera, pero lo más grave estaba por venir, porque este quiebre mental sería la grieta por donde todo se desmoronaría en los años siguientes. Y lo peor es que Broner no lo entendió de inmediato. Siguió prometiendo regresos, prometiendo la próxima vez seré más fuerte. Pero lo que se quebró esa noche con Maidana jamás se recompuso. Y en unos segundos descubrirás cómo los problemas fuera del ring terminaron de enterrar lo que Maidana comenzó aquella noche infernal en Texas. Después de Maidana, Adrien Broner salió del ring con la mirada perdida y una frase que repetía a quien quisiera escucharlo: volveré más fuerte. Era su escudo. El problema es que esas palabras son fáciles de decir cuando las luces siguen encendidas, pero cuando las cámaras se apagan, los focos desaparecen y solo queda tu reflejo en el espejo. Ahí empieza la verdadera pelea. Y Broner, sin saberlo, ya estaba perdiendo esa segunda batalla. Para el público, Broner seguía siendo interesante. Después de todo, el morbo vende más que la gloria. Cada derrota, cada arresto, cada escándalo alimentaba titulares. Los promotores todavía apostaban algo de dinero en su nombre porque Adrien prometía espectáculo. Y en el boxeo vender entradas a veces pesa más que la calidad del boxeador. Pero aquí es donde entra el detalle que te dije que recordarás: el respeto. Una vez que un boxeador pierde respeto, se convierte en blanco fácil. Rivales que antes temían pararse frente a él ahora lo buscaban como escalón para lucirse. Pelea tras pelea, Broner seguía diciendo que volvería a ser campeón. Pero su preparación era la misma: promesas vacías, entrenamiento a medias, shows para la prensa. Sus peleas contra Shawn Porter, Mickey García y Jesse Vargas confirmaron lo que Maidana inició. Adrien Broner ya no era the problem. Ahora él era el problema para sí mismo. Cada round que pasaba sin ideas nuevas era otro ladrillo en el muro de su caída. Seguía siendo rápido, sí. Seguía teniendo talento, sí. Pero esa chispa de invulnerabilidad se había apagado para siempre. Cada golpe que recibía era un recordatorio de que no había plan B, no había evolución, no había disciplina real. Fuera del ring, su vida se convertía en un reality show de malas decisiones. Videos virales de Broner lanzando dinero a la calle como si fuera papel, insultando a policías, arrestos por agresiones, escándalos en clubs nocturnos. Cada titular era otro clavo en su ataúd profesional. Y aunque muchos aún querían creer que The Problem podía reactivarse, la verdad era evidente: Broner no peleaba contra rivales, peleaba contra su propio ego. ¿Recuerdas cuando te pedí guardar el detalle de que imitaba a Mayweather? Aquí es donde cobra sentido total. Floyd podía ser arrogante porque siempre respaldaba cada palabra con disciplina. Broner copió la forma, no el fondo. El resultado se convirtió en una versión incompleta,
atrapado en la pose. Cada intento de regresar era solo un parche para evitar mirar el verdadero hoyo en su carrera. Aún así, entre derrotas, arrestos y polémicas, Adrien Broner seguía afirmando que pelearía de nuevo por títulos mundiales, y cada promesa era más vacía que la anterior. Los fanáticos que alguna vez lo vieron como el heredero legítimo de Mayweather se dividieron. Unos lo defendían con nostalgia, otros se burlaban de cada tropiezo como una tragicomedia en cámara lenta. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué un talento tan evidente se perdió? Y la respuesta, si miras bien, estuvo siempre frente a nosotros. El exceso de confianza, la falta de disciplina real, la subestimación de los rivales y la creencia ciega en su propia imagen. Maidana fue solo la chispa. El fuego ya lo traía Broner dentro. Sin nadie que le dijera basta y sin la humildad para escucharlo, ese fuego arrasó con su carrera. Algunos todavía creen que Broner podría tener un último respiro, que tal vez, con el rival correcto, pueda colarse a una pelea grande y dar la sorpresa. Pero incluso si lo lograra, el aura de invencible, ese imán que paraliza rivales antes de que suene la campana, ya no está. El respeto se fue con Maidana aquella noche, y cada round posterior ha sido solo una confirmación de que el problema de The Problem siempre fue el mismo. Y ahora respira, porque llegaste hasta el final de esta historia que no es solo la caída de un boxeador. Es una lección brutal para cualquiera que crea que el talento por sí solo lo es todo. Adrien Broner es el espejo donde muchos jóvenes boxeadores deberían mirarse antes de creerse imbatibles. Su historia nos grita que la arrogancia sin disciplina es una bomba de tiempo, y cuando explota, se lleva todo: fama, dinero, respeto y sueños. El boxeo está lleno de prodigios que se apagaron antes de tiempo, pero pocos tan mediáticos, tan evidentes, tan gritones como Broner. Y quizá por eso duele tanto para quienes alguna vez creyeron en él, porque verlo caer no fue solo ver perder a un hombre, fue ver derrumbarse un símbolo de lo que pudo ser, un recordatorio viviente de que cada minuto de entrenamiento que no hiciste, cada noche de fiesta que elegiste en lugar de sudar bajo un foco, cada rival que subestimaste, tarde o temprano se cobra factura. Hoy Adrien Broner sigue diciendo que volverá. Tal vez sí, tal vez no. Pero incluso si sube de nuevo a un ring, todos recordaremos aquella noche con Maidana como el principio del fin. Y lo más trágico es que Broner sigue sin entender que la pelea verdadera nunca fue contra Maidana, ni contra Porter, ni contra Mickey García. Su pelea siempre fue contra su propia sombra. Y esa, campeón, esa es la pelea más dura de todas. Así que si alguna vez sueñas con ser el mejor en algo, en boxeo, en tu trabajo, en la vida, recuerda esto: la confianza vende, pero la disciplina paga. No importa cuántos millones digas que vales, si no entrenas cada día como si fueras pobre, porque si no lo haces, el día que llegue tu Maidana, no tendrás con qué defenderte. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu like ahora mismo y suscríbete si amas a tu mamá. Comparte este video con tus amigos para que nunca olviden que en el boxeo y en la vida, el verdadero rival está en el espejo. Y si quieres más historias como esta, brutales, reales, sin maquillaje, revisa nuestro canal. Aquí no solo contamos peleas, aquí desenterramos verdades. Nos vemos en el siguiente round, campeón.